Hola, me llamo Adrián. Tengo 23 años, recién graduado en Ingeniería Mecánica, aunque aún no sé qué hacer con el título. He pasado los últimos 4 años en una pequeña ciudad universitaria en Castilla-La Mancha, viviendo en un apartamento estrecho cerca del campus, sobreviviendo a base de fideos instantáneos y sesiones de estudio hasta altas horas de la noche. La vida ha sido un torbellino de plazos, exámenes y alguna que otra noche de bar con mi mejor amigo Lucas. Es el tipo de chico que ilumina una habitación, ruidoso, rápido con un chiste, siempre sacándome de mi caparazón. Nos conocimos en primer año en una clase de física que apenas aprobamos. Y de alguna manera hemos sido inseparables desde entonces. Es el hermano que nunca tuve, el que aparecería a las 2 de la madrugada con una pizza cuando me ahogaba en código o estrés. Hoy era diferente, sin embargo. Era nuestra fiesta de graduación, una gran celebración conjunta para mí, Lucas y unos cuantos amigos más. Habíamos alquilado el patio trasero de un restaurante local a las afueras de la ciudad, del tipo de lugar con luces de hadas colgadas en vigas de madera, mesas largas cubiertas de manteles blancos y una lista de reproducción de éxitos pop de principios de los 2000 sonando desde un altavoz Bluetooth. El aire olía a hamburguesas a la parrilla y hierba de verano, y la multitud, amigos, un par de profesores, bullía con risas y tintineo de vasos. Me quedé cerca del borde del patio, bebiendo un refresco, observando a Lucas manejando a la gente como si hubiera nacido para ello. Llevaba una americana azul marino, la corbata ya aflojada, contando alguna historia que tenía a todos doblados de risa. Sonreí para mis adentros. Típico de Lucas. Típico. Entonces la vi. Valeria, la madre de Lucas. Estaba de pie junto a la barra abierta, sola, con una copa de vino blanco en la mano. Tenía 42 años, aunque nunca lo adivinarías mirándola. Llevaba un vestido negro sencillo, sin mangas, ceñido a la cintura lo justo para mostrar que se cuidaba. Su cabello rubio estaba cortado más corto de lo que recordaba, rozando sus hombros, y sus ojos marrones captaban el brillo de las luces. La conocía desde el instituto, cuando dejaba galletas en nuestra casa por Navidad, o me pedía que alimentara a su gato cuando salía de viaje. Incluso me enseñó a hacer el nudo de la corbata antes del baile de fin de curso. Sus manos rápidas y seguras mientras lo anudaba, riendo cuando yo lo estropeaba. En aquel entonces era solo la señora Ruiz, la madre de Lucas, siempre cálida pero siempre separada, intocable como lo son los padres. Pero esta noche algo era diferente. Quizás era el vestido o la forma en que estaba allí, con una mano apoyada en la barra, su postura relajada pero cargando un peso silencioso. Quizás era el hecho de que se había divorciado hacía un año. Lucas lo había mencionado de pasada, cómo su padre se había mudado al otro lado del país, cómo Valeria estaba reorganizando su vida. Nunca había pensado mucho en ello hasta ahora, viéndola sorber su vino, su mirada vagando por la multitud como si formara parte de ella, pero no del todo. Me pillé mirándola, mi lata de refresco sudando en mi mano, y por primera vez, no la vi como la madre de Lucas. Vi a una mujer hermosa, segura de sí misma, pero con una sombra de algo más, algo solitario. Sacudí la cabeza, intentando salir de ello. Era Valeria, la mujer que una vez nos regañó a mí y a Lucas por robar cervezas de su nevera cuando teníamos 17. La mujer que me enviaba una tarjeta de cumpleaños cada año con un billete de 20 euros dentro. Pero por mucho que intentara apartar la mirada, mis ojos volvían a ella. La forma en que sus dedos se curvaban alrededor del vaso, la ligera curva de sus labios cuando alguien pasaba y la saludaba. Mi estómago se retorció, una mezcla de culpa y algo que no quería nombrar. Me giré, enfocándome en la mesa de magdalenas, obligándome a actuar con normalidad. Lucas se acercó de un salto, dándome una palmada en el hombro. Adrián,
¿Vas a quedarte ahí toda la noche o vas a hablar con la gente? Sonrió, con la corbata ya completamente deshecha. Reí, empujándolo ligeramente. No todos nacimos para actuar, tío. Me arrastró hacia un grupo de amigos, y fui, forzándome a unirme a la conversación, pero mi mente no estaba allí. Cada pocos minutos echaba un vistazo a la barra, y una vez, solo una, los ojos de Valeria se encontraron con los míos. Fue rápido, un parpadeo, pero me golpeó como una descarga. No sonrió, no saludó, solo sostuvo mi mirada un segundo más de lo debido antes de apartarla. Mi corazón latía fuerte, y no tenía idea de por qué. Me dije que no era nada, solo un momento extraño, del tipo que te ríes después. Pero a medida que avanzaba la noche, la música más alta, la multitud dispersándose, no podía sacudirme la sensación de que algo había cambiado, como si una puerta que no había notado antes se hubiera entreabierto, y no estaba seguro de si quería cruzarla o cerrarla de golpe. El patio bullía con risas y el tintineo de vasos, las luces de hadas proyectando un brillo suave sobre la multitud. La lista de reproducción pop de los 2000 había cambiado a algo más lento, una balada nostálgica que hacía el aire más pesado, más íntimo. Me quedé cerca de la mesa de postres, fingiendo debatir entre una magdalena y un brownie, pero en realidad solo intentaba centrarme. Esa mirada de Valeria en la barra se repetía en mi cabeza. Esos ojos marrones sosteniendo los míos un instante demasiado largo, como si hubiera visto algo que no pretendía mostrar. Me dije que lo dejara pasar, que me concentrara en la fiesta, en Lucas, en el hecho de que acabábamos de graduarnos y la vida supuestamente empezaba. Pero mis ojos volvían a ella. Aún estaba junto a la barra, hablando ahora con uno de los profesores de Lucas, su cabeza inclinada ligeramente mientras escuchaba, su copa de vino casi vacía. Rió ante algo que dijo el profesor, una risa tranquila, educada, pero su postura era diferente, menos guardada de lo que recordaba, como si el peso del último año hubiera tallado algo nuevo en ella. Me pillé mirándola de nuevo, mis dedos apretando la lata de refresco. Era ridículo. Era Valeria, la madre de Lucas, la mujer que una vez nos pilló a mí y a Lucas, intentando escaparnos a medianoche, y nos castigó a ambos. Pero la forma en que se movía, cómo su vestido captaba la luz, hacía imposible verla solo como eso. Necesitaba una distracción. Me giré buscando a Lucas, pero estaba al otro lado del patio, con un brazo alrededor de un amigo, contando otra historia ruidosa. Suspiré y me dirigí a la barra por un refil, pensando en coger otro refresco y salir de mi cabeza. Valeria aún estaba allí, sola de nuevo, removiendo el último sorbo de vino en su vaso. Dudé, mis pasos ralentizándose, pero ella miró hacia arriba antes de que pudiera cambiar de idea. Adrián, dijo, su voz cálida pero con un toque de algo más. Diversión, quizás. ¿Atrapado por las magdalenas o solo escondiéndote? Reí pillado por sorpresa, y me froté la nuca. Un poco de ambas, supongo. Ya sabes, no soy bueno con multitudes. Sonrió, sus ojos arrugándose en las esquinas, y era el tipo de sonrisa que te hacía sentir visto, como si realmente te mirara. Has sobrevivido a peor, dijo, su tono juguetón pero suave, como aquella vez que os pillé a ti y a Lucas con mi reserva de cerveza. Gemí, el recuerdo golpeándome como una ola. Nunca vas a olvidarlo, ¿verdad? Arqueó una ceja, sorbiendo su vino. Ni de broma. Pero estás más elegante estos días. Esa corbata la has anudado tú solo. Miré hacia abajo a mi corbata, una azul marino con la que luché 20 minutos antes de la fiesta. Sí, dije, sonriendo a pesar de mí mismo. Gracias a ti. Tú me enseñaste. Su sonrisa se profundizó y se apoyó en la barra, sus dedos rozando el tallo del vaso. Lo recuerdo, dijo, su voz más baja ahora.
Recuerdo mucho más de lo que crees. Las palabras aterrizaron suavemente, pero cargaban un peso que no podía ignorar. Mi garganta se apretó y no supe qué decir. La música, el parloteo, el tintineo de vasos, todo se desvaneció, como si el mundo se hubiera reducido a nosotros dos allí de pie. Carraspeé, intentando mantener las cosas ligeras. Supongo que te debo más que solo lecciones de corbatas entonces. Inclinó la cabeza, sus ojos buscando los míos, y por un momento pensé que diría algo más. Algo que nos llevaría a territorio desconocido, pero solo asintió, sus labios curvándose ligeramente. Supongo que sí. El silencio que siguió no era incómodo, pero estaba cargado, como el aire antes de una tormenta. Podía sentir mi pulso en las yemas de los dedos, y sabía que debería alejarme. Ir a buscar a Lucas, hacer cualquier cosa menos quedarme allí, dejando que este momento se extendiera. Me giré para irme, alcanzando una botella de refresco en la barra. Voy a por una bebida, empecé, pero su mano rozó mi codo, tan ligera que casi no la sentí. Me congelé, mirando hacia atrás. Estaba más cerca ahora, su rostro medio iluminado por las luces, su expresión indescifrable pero no cerrada. Adrián dijo, su voz baja, casi tragada por la música, «No tienes que huir». No era una orden, ni siquiera una petición, solo una afirmación, suave y deliberada, que me apretó el pecho. Asentí, no confiando en mi voz, y me quedé donde estaba, el refresco olvidado en mi mano. Nos quedamos allí, uno al lado del otro, la multitud moviéndose alrededor como un río alrededor de rocas. Ninguno habló, pero el silencio decía suficiente. No era el tipo de quietud que llenas con charla trivial. Era el tipo que contiene algo mayor, algo esperando liberarse. Y por primera vez, me permití preguntarme cómo sería entrar en ese espacio, ver a dónde llevaba, incluso si me aterrorizaba. La música pulsaba a través del patio, una balada lenta de los 2000, tejiéndose por el parloteo y las risas de la fiesta de graduación. Las luces de hadas se mecían suavemente en la brisa vespertina, proyectando un brillo cálido sobre las mesas largas y los platos medio vacíos. Me quedé junto a la barra, mi lata de refresco fría en la mano, el toque de Valeria aún persistiendo en mi codo como una quemadura silenciosa. Sus palabras, «no tienes que huir», colgaban en el aire, suaves pero pesadas, atrayéndome a un momento que no sabía cómo navegar. Aún estaba a mi lado, su hombro lo suficientemente cerca para sentir su calor, su copa de vino ahora vacía, descansando en la barra. La multitud se movía alrededor, ajena, pero parecía que estábamos en una burbuja, separados del ruido. Me giré hacia ella intentando encontrar algo que decir, cualquier cosa para evitar que esto se descontrolara. «¿Te estás divirtiendo?», pregunté, mi voz sonando floja incluso para mí. Los labios de Valeria se curvaron en una pequeña sonrisa cómplice, como si pudiera ver a través de mi intento de jugar seguro. «Es una buena noche», dijo, sus ojos marrones captando la luz. Mejor de lo que esperaba. Hubo una pausa y luego se inclinó ligeramente, su voz bajando para que solo yo oyera. «Me has estado mirando toda la tarde, Adrián. No creas que no lo he notado». Mi corazón se detuvo, luego aceleró. Abrí la boca para negarlo, para reírlo, pero las palabras no salían. No me acusaba, no bromeaba, solo afirmaba un hecho, su tono calmado pero inquebrantable. Tragué mi agarre apretando la lata, el aluminio abollándose bajo mis dedos. No pretendía, empecé, pero me cortó con un leve sacudida de cabeza, su mano rozando mi brazo de nuevo, esta vez lingering un instante más. «No digo que esté mal», dijo, su voz apenas un susurro, sus ojos fijos en los míos. «Solo digo que lo veo también». Y ya no intento apartar la mirada. El mundo se inclinó. Sus palabras me golpearon como una ola lenta y pesada,
no porque fueran impactantes, sino porque eran verdaderas. Me habían pillado, no solo en el acto de mirarla, sino en el sentimiento detrás, el tirón que había estado luchando toda la noche. Y ahora estaba allí, admitiendo que lo sentía también, derribando el muro que siempre asumí entre nosotros. Valeria, dije, mi voz áspera, apenas audible sobre la música. Eres la madre de Lucas. Era una defensa débil, un reflejo, y lo lamenté en cuanto salió de mi boca. Su expresión no cambió, pero sus ojos se suavizaron, un destello de algo crudo pasando por ellos. Se acercó más, tan cerca que podía oler el leve rastro de su perfume, floral y cálido. Lo sé, dijo, su voz firme pero baja, como compartiendo un secreto. Pero si aún me ves solo como la madre de Lucas, haznos un favor a ambos y deja de mirarme como si fuera una mujer. Porque es difícil ignorarlo cuando lo haces. Hizo una pausa, su respiración entrecortada ligeramente, luego añadió, pero si ya no me ves así, entonces mírame de nuevo, Adrián. Una vez más. Me quedé congelado, el ruido de la fiesta desvaneciéndose en un zumbido sordo. Sus palabras no eran un coqueteo, no una línea juguetona desechable. Eran deliberadas, pesadas con el peso de un año de soledad, de reconstruirse tras un matrimonio que se había desmoronado. Podía verlo en sus ojos, el peso de empezar de nuevo, de querer ser vista por quien era ahora, no por quien había sido. Mi garganta estaba apretada, mi mente acelerada. Quería decir algo, decirle que no la veía como solo la madre de Lucas, que no lo hacía desde hacía tiempo. Pero las palabras se sentían demasiado grandes, demasiado peligrosas. Antes de que pudiera responder, la voz de Lucas cortó el momento como una cuchilla. Adrián, ven aquí. Estamos haciendo fotos de grupo. Estaba agitando la mano desde el otro lado del patio, su sonrisa amplia, ajeno a la tensión en la barra. Valeria retrocedió, su mano cayendo de mi brazo, su rostro volviendo a esa sonrisa educada y compuesta que mostraba al mundo. Ve, dijo suavemente, asintiendo hacia Lucas. No lo hagas esperar. Dudé, mi pecho doliendo, pero ella se giró, cogiendo su vaso vacío como si nada hubiera pasado. Forcé mis pies a moverse, uniéndome a Lucas y los demás, sonriendo para la cámara, mientras mi mente se quedaba atascada en sus palabras, en cómo su voz había temblado lo justo para decirme que lo decía en serio. El resto de la noche se desdibujó en fotos, brindis, las risas ruidosas de Lucas, pero no podía sacudírmela. Cada vez que miraba a la barra estaba allí, hablando con alguien más, su sonrisa fácil pero distante. Y cada vez sentía ese tirón, esa cosa tranquila e imposible que había expuesto. Me había visto mirando, y en lugar de cerrarlo, había abierto una puerta. No sabía si estaba listo para cruzarla, pero sabía que no podía fingir que no estaba allí. Los días después de la fiesta de graduación parecieron como si caminara en niebla. Las risas de Lucas, el tintineo de vasos, las luces de hadas, todo se desvaneció en el fondo, ahogado por las palabras susurradas de Valeria en la barra. Si ya no me ves así, entonces mírame de nuevo, Adrián. Las repetía una y otra vez, cada vez sintiendo el mismo impacto, la misma mezcla de culpa y anhelo. Intenté volver a la normalidad, empaquetando mi apartamento, enviando solicitudes de empleo, quedando con Lucas para alitas en nuestro sitio habitual. Pero nada se sentía bien. Era como si Valeria hubiera abierto algo en mí y no sabía cómo cerrarlo. Días después, mi teléfono vibró con un mensaje. Era de ella simple y directo. Si quieres devolver esa mirada, estaré en la panadería cerca del campus. A las 11 de la mañana. Mi corazón golpeó contra mis costillas. Lo leí 2 veces, 3, medio esperando que desapareciera. Parte de mí quería ignorarlo, fingir que la fiesta fue solo un momento de casualidad. Pero la otra parte, la que seguía viendo sus ojos marrones,
Su fuerza silenciosa, sabía que estaría allí. Agarré mi chaqueta, mis manos temblorosas, y salí. La panadería era un lugar pequeño, todo ladrillo visto y sillas desparejadas, con el olor a pan fresco y café denso en el aire. Valeria ya estaba allí, sentada en una mesa fuera bajo un toldo rayado, sus gafas de sol empujadas hacia arriba en su cabello rubio, sorbiendo un espresso, un libro abierto delante, pero sus ojos se alzaron cuando me acerqué. Adrián dijo, su voz cálida pero cautelosa, como probando el agua. Has venido. Me senté en la silla frente a ella, mi garganta apretada. Sí, dije, logrando una media sonrisa. No podía ignorar ese mensaje exactamente. Rió. Un sonido suave que alivió la tensión en mi pecho. No estaba segura de que aparecerías, admitió, dejando su taza. Después de la otra noche, pensé que quizás te había asustado. Sus ojos se encontraron con los míos, firmes pero buscando, y lo vi de nuevo. Esa mezcla de vulnerabilidad y resolución que me había atrapado en la fiesta. No me asustaste, dije, mi voz más baja de lo pretendido. Solo me sorprendiste. No esperaba eso. Asintió, sus dedos trazando el borde del taza. Yo tampoco. Hablamos un rato, la conversación fácil al principio, como poniéndonos al día con una vieja amiga. Me preguntó por mi búsqueda de empleo, mis planes ahora que la universidad había terminado. Le pregunté por su trabajo freelance, cómo se adaptaba a la vida después del divorcio. Pero había una corriente subterránea, un tirón que ninguno reconocimos abiertamente. Nuestras rodillas se rozaron bajo la mesa y ninguno se apartó. Su mano descansaba cerca de la mía, lo suficientemente cerca para sentir el calor de su piel. Cada mirada, cada pequeño gesto, parecía decir más que nuestras palabras. Luego se inclinó adelante, su voz bajando. Adrián, necesito ser clara, dijo, sus ojos fijos en los míos. No soy el tipo de mujer que deberías perseguir. Tengo 42. Tengo un hijo de tu edad. Tengo un matrimonio que se desmoronó y me dejó recogiendo pedazos que aún estoy resolviendo. No soy fácil. Hizo una pausa, sus labios presionados como pesando sus próximas palabras. Pero estoy cansada de vivir como si solo fuera la madre de Lucas o la mujer que sonríe y dice que está bien cuando preguntan. Ya no quiero ser solo educada, quiero sentir algo real. Mi pecho se apretó, sus palabras haciendo eco del dolor que había carried desde la fiesta. Quería cruzar la mesa, decirle que la veía, realmente la veía, pero el peso de ello, Lucas, la diferencia de edad, la imposibilidad, me retenía. En cambio, me incliné adelante, mi voz firme pero baja. ¿Quieres ser vista como una mujer, Valeria? No como la madre de Lucas, no como nada más, solo tú. Sus ojos se suavizaron, un destello de algo crudo pasando por ellos. Tomó un sorbo lento de su espresso, luego dejó el taza con un leve tintineo. No solo una mujer, dijo, su voz apenas un susurro, la mujer de la que tienes miedo de contarle a nadie. Las palabras golpearon como una chispa, encendiendo algo que había intentado enterrar. No supe qué decir, así que solo sostuve su mirada, dejando que el momento se extendiera. La panadería bullía alrededor, camareros llamando pedidos, el ruido de platos, pero era como si estuviéramos solos, atrapados en un espacio donde nada más importaba. No sé qué es esto, dije finalmente, mi voz áspera, pero tampoco quiero apartar la mirada. Sonrió entonces, no amplia, pero real, el tipo de sonrisa que me hacía doler el pecho. Bien, dijo suavemente, porque yo tampoco. No lo sé. Nos quedamos allí otra hora, hablando de nada y de todo. Su libro favorito, mi intento fallido de arreglar un carburador el verano pasado. Pero no eran las palabras lo que importaba. Era como su mano rozaba la mía al pasarme una servilleta, como sus ojos se demoraban cuando reía. Cuando finalmente nos levantamos para irnos,
El sol estaba más alto, el aire más cálido, pero el espacio entre nosotros se sentía más cercano, más frágil. Mientras caminábamos a su coche, me miró, sus gafas de sol puestas de nuevo, ocultando sus ojos. Esto queda entre nosotros, dijo, no una pregunta, sino un acuerdo silencioso. Asentí, solo nosotros. Y con eso volvimos al mundo, carrying algo no dicho, algo. Las semanas después de ese almuerzo en la panadería parecieron como entrar en un mundo paralelo, uno donde Valeria y yo existíamos en un espacio silencioso y secreto que nadie más podía tocar. Empezamos a encontrar razones para vernos, siempre cuidadosos, siempre bajo el radar. Me ofrecía ayudar con pequeñas cosas en su casa, arreglando un armario de cocina inestable, colgando un cuadro nuevo en su salón, montando una estantería para su creciente colección de novelas. Me enviaba mensajes de repente preguntando si quería tomar un café o si estaba libre para cenar, siempre enmarcándolo como casual, como si solo fuéramos amigos poniéndonos al día. Pero ambos sabíamos que era más. Estaba en cómo su mano se demoraba al pasarme una taza, cómo nuestra conversación se extendía hasta tarde en la noche, cómo nos sentábamos un poco demasiado cerca en su sofá, compartiendo una lista de canciones antiguas de Mecano que le encantaban. Su casa se convirtió en una especie de refugio, un lugar donde el mundo exterior no llegaba. Era una modesta casa de 2 pisos justo al lado de la carretera principal, con un pequeño jardín que cuidaba y una cocina que siempre olía faintly a hierbas y pan fresco. Me cocinaba cosas simples como espaguetis con salsa casera o sopa de verduras, el tipo de comidas que se sentían como cuidado más que esfuerzo. Nos sentábamos en su mesa del comedor hablando de libros que habíamos leído o películas que habíamos visto. Pero eran los silencios lo que decían más. Podíamos estar allí sin hablar, solo escuchando el zumbido de la nevera o el distante canto de grillos fuera, y se sentía pleno, como si no necesitáramos palabras para entendernos. Pero siempre había una sombra sobre nosotros, Lucas. Mi mejor amigo, su hijo, la persona que nos unía y nos separaba. Lo veía en el bar o el gimnasio, y era su yo habitual, bromeando, planeando nuestro próximo encuentro, completamente ajeno al secreto que llevaba. Cada vez que mencionaba a su madre, está mejor desde el divorcio. ¿Sabes? Mi estómago se retorcía, culpa mezclada con algo más profundo, algo que no quería nombrar. Me desvelaba por las noches preguntándome si lo estaba traicionando, si lo que Valeria y yo teníamos valía el riesgo. Pero luego la veía, y las dudas se acallaban, ahogadas por cómo me miraba, como si fuera más que solo Adrián, el amigo de Lucas. Una tarde, un mes después de la panadería, estaba en su casa ayudándola a instalar una nueva lámpara en el pasillo. El aire era cálido, las ventanas abiertas, dejando entrar el suave zumbido del verano. Me pasó un destornillador, sus dedos rozando los míos, y la pillé mirándome, sus ojos marrones firmes pero suaves. No tienes que seguir viniendo, ¿sabes?, dijo, su voz ligera, pero con un toque de seriedad. No soy indefensa. Dejé el destornillador girándome para enfrentarla. Lo sé, dije. Estoy aquí porque quiero. Me sostuvo la mirada, sus labios entreabiertos como pesando qué decir después. Terminamos en el sofá, un disco de vinilo girando suavemente de fondo, algún viejo álbum de Mecano que había elegido. La conversación derivó a su vida antes del divorcio, cómo había pasado años siendo la esposa perfecta, la madre perfecta, hasta que todo se deshilachó. Me perdí en algún punto del camino, dijo, su voz baja, sus manos dobladas en el regazo. No quiero hacerlo de nuevo. Asentí, mi pecho apretado. No lo harás, dije. No conmigo. Era lo más cerca que habíamos estado de nombrar qué era esto, y colgaba en el aire, frágil pero real. Entonces hizo la pregunta que me dejó helado. Si Lucas se entera, dijo,
su voz apenas un susurro. ¿A quién crees que odiaría más, a mí o a ti? Me congelé, el peso asentándose como una piedra. Quería decir algo fácil, algo para descartarlo, pero sus ojos estaban fijos en los míos, exigiendo honestidad. Creo, dije lentamente, que si te viera feliz, realmente feliz, lo entendería, eventualmente. Pero si no eres feliz, Valeria, entonces nada de esto vale la pena. Sus ojos brillaron, no exactamente con lágrimas, pero con algo cercano, algo que contenía. Extendió la mano, descansando sobre la mía, y la apretó fuerte, como anclándose. No nos besamos esa noche. No cruzamos líneas que parecieran demasiado grandes para retroceder. Pero cuando me fui, me acompañó a la puerta, y su abrazo se demoró más de lo debido. Sus brazos apretados alrededor de mí, su mejilla presionada contra mi hombro. Gracias, susurró tan suave que casi lo perdí. No pregunté por qué. Solo asentí, mi garganta demasiado apretada para hablar, y salí a la noche. El aire era fresco, las estrellas nítidas arriba, pero todo lo que podía sentir era el calor de su toque, el peso de sus palabras, y la verdad silenciosa de que lo que fuera esto era real y era nuestro, solo nuestro. El verano se extendió cálido y lento, pero se sentía diferente ahora, como si cada momento llevara el peso de lo que Valeria y yo habíamos empezado. Nuestros encuentros continuaron, siempre cuidadosos, siempre escondidos en los rincones tranquilos de nuestras vidas. Una cafetería en las afueras de la ciudad, un paseo nocturno a ninguna parte, su mesa de cocina con 2 tazas y un silencio compartido que decía más que las palabras. Cada vez que la veía, era como pelar otra capa, no solo de ella, sino de mí mismo. Había pasado años manteniendo a la gente a distancia, hypa de acercarme demasiado. Pero con Valeria no quería retroceder, ni siquiera cuando la culpa se colaba susurrando el nombre de Lucas. Lucas seguía siendo su yo habitual, ajeno, planeando su próximo paso. Había conseguido unas prácticas en Barcelona, un gran paso hacia la carrera en finanzas que perseguía. Quedamos para cervezas el día antes de que se fuera, y estaba rebosante de emoción, hablando de apartamentos en Gracia y el caos de la ciudad. Tienes que visitarme, tío, dijo, sonriendo sobre su pinta. Te va a encantar. Asentí, forzando una sonrisa, pero mi mente estaba en Valeria. Luego, casi como un pensamiento posterior, dijo, «Oye, ¿sabes? Mi madre está un poco sola ahora. Si estás por aquí, quizás pásate por su casa, cena o algo. ¿Le gustaría?» Mi corazón se detuvo, pero mantuve el rostro firme. «Sí, claro», dije, mi voz casual. «La vigilaré». Me dio una palmada en el hombro, sin idea de lo que sus palabras acababan de hacerme. Esa noche, aparecí en casa de Valeria con una botella de vino tinto, del tipo que había mencionado que le gustaba durante una de nuestras charlas nocturnas. El aire estaba denso con el olor del verano, hierba cortada y jazmín floreciente de su jardín. Llamé y abrió la puerta. Su cabello rubio suelto, una raya de harina en su mejilla del pan que había estado horneando. Sonrió, no sorprendida, como si me esperara. «Adrián», dijo, apartándose para dejarme entrar, «me estás mimando con eso». Asintió al vino, sus ojos cálidos pero guardados, como si aún estuviera resolviendo cómo dejarme entrar. La cocina estaba iluminada suavemente, 2 copas de vino ya en la mesa, como si supiera que vendría. Sirvió el vino, y nos sentamos, el pan enfriándose en una rejilla cerca, su calor llenando la habitación. No hablamos de Lucas al principio, ni de las prácticas ni de la fiesta que había empezado todo esto. En cambio, hablamos de cosas pequeñas, su último libro, una novela de ciencia ficción que había devorado, mi entrevista de trabajo en una firma de ingeniería local. Pero la conversación se sentía diferente ahora, más pesada, como si ambos esperáramos que el otro dijera lo que habíamos evitado. Finalmente dejó su copa,
sus dedos trazando el tallo. Lucas me llamó hoy, dijo, su voz baja. Está emocionado con Barcelona. Dijo que quizás lo visites. Asentí, mi garganta apretada. Sí, lo mencionó. Me miró, sus ojos marrones firmes, buscando. También dijo que deberías pasar a verme. Añadió una leve sonrisa tirando de sus labios, como si fuera una vieja solitaria que necesita niñera. Reí, pero salió forzado. Solo te cuida, dije. Sacudió la cabeza, su sonrisa desvaneciéndose. Lo sé, pero no quiero que me cuiden, Adrián. No quiero que me compadezcan. Quiero vivir. Realmente vivir. Y por primera vez en mucho tiempo, siento que lo estoy haciendo. Sus palabras me golpearon fuerte, no porque fueran nuevas, sino porque eran verdaderas. Lo veía en ella cómo se llevaba ahora, más ligera, como reclamando algo que había perdido. Extendí la mano sobre la mesa, cubriendo la suya, y no se apartó. No eres vieja, dije, mi voz baja. Y no estás sola, no conmigo. Sus ojos se suavizaron, y por un momento no dijo nada. Solo dejó su mano bajo la mía, cálida y firme. Luego habló, su voz apenas un susurro. Odio la frase empezar de nuevo. Suena como si todo antes fuera un error. No quiero empezar de nuevo, Adrián. Solo quiero seguir adelante, pero esta vez con alguien caminando a mi lado, no detrás de mí. Sus palabras eran crudas, sin guardia, y me cortaron directo. Apreté su mano, mi pecho apretado con algo que no podía nombrar, esperanza quizás, o miedo de lo que esto podía significar. Entonces déjame caminar a tu lado, dije, mi voz firme a pesar del caos en mi cabeza. Nadie tiene que saberlo, no aún. Solo veamos a dónde va esto. Me miró, sus ojos brillando pero sin derramarse, y asintió. Vale, dijo suavemente. Solo nosotros por ahora. No nos movimos de la mesa, no nos besamos, no necesitamos. El vino quedó intacto, el pan olvidado. Solo nos sentamos allí, manos aún tocándose. El silencio entre nosotros más fuerte que cualquier promesa. Fuera, la noche estaba quieta, las estrellas nítidas contra la oscuridad. Y por primera vez, no sentía que me escondía. Sentía que estaba exactamente donde debía estar. Adiós. A veces la vida te pone delante una verdad incómoda. No ves a las personas como son, sino como el papel que ocupan en tu historia. La lección aquí no es el escándalo, es el coraje de mirar de nuevo. Mirar sin máscaras, sin etiquetas, ni madre de, ni mejor amigo de, y asumir la responsabilidad de lo que esa mirada despierta. Adrián descubre que madurar no es huir del deseo, sino preguntarse qué revela. Soledad, ganas de vivir, necesidad de ser visto. Valeria recuerda que empezar de cero no es borrar el pasado, es seguir andando con dignidad, eligiendo presencia en lugar de costumbre. Entre ambos aparece un pacto silencioso, cuidar lo que nace sin traicionar a quien confía en ti. La vida adulta es eso, sostener la complejidad, marcar límites, hablar con honestidad aunque tiemble la voz. Si no puedes nombrarlo, al menos no lo escondas de ti mismo. Y si decides cruzar una puerta, hazlo con conciencia, que tu mirada no destruya, sino que construya verdad. ¿Alguna vez miraste de nuevo a alguien y entendiste algo de ti que no querías ver? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leerte. Si estas historias y reflexiones te tocan, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana, una pieza para pensar, sentir y vivir con más verdad.